tiempo apremia. Digo. ¿Qué página es? Porque ¿a poco no oye mi voz tronante? Por alguna razón dejé la misma... No, no es 23, ¿o sí? Es la página, es la lección 3, ¿no? No, es la 4. Preguntas importantes. ¿La 3? Ah, entonces tengo... Ah, ok, entonces tengo mala lección. Es la lección 4 la que toca. La caída de la humanidad. Sí. Entonces aquí hay un poema. Dijo. Sí, es la lección 4. Es la caída de la humanidad. Ok. Sí, acá está abajo. Trae demasiados apuntes, ¿eh? Tenemos que entender, mi hermano, que Adán dio un mal paso. Cayó de la gracia. No, de la gracia no cayó. ¿No? No. No la tenía. No, Dios hizo nuestra gracia con Todavía no. Ahora sí, lección 4 y de hecho el que estaba... Ah, ok. Y de hecho puse el título mal entonces en la... Sí, la caída de la humanidad. Lo que pasa es que a petición de la voz popular... ¿Eh? Sí, por no decir del hermano pastor. Hay unas cuestiones que vamos a retomar de la lección pasada, sobre las preguntas sobre la caída. El título de ahora es La caída de la humanidad, pero de todos modos vamos acerca de la caída de la lección pasada y veíamos que algunos conceptos teológicos más importantes y complejos de toda la escritura, o sea que es el origen del mal, la naturaleza de la libertad humana y la soberanía de Dios y su propósito eterno. Vemos que de cierta forma estos temas teológicos siempre son controversiales. Creo que Darcy Sproul decía que siempre hay dos cuestiones que causan controversia y es la teología y las cuestiones de la política. Entonces, en ese asunto siempre va a haber controversia, siempre va a haber debates o discusión o diferentes puntos de vista. Entonces, entendiendo esto, pues vemos que también pues sobre estos temas, sobre el origen del mal, sobre la naturaleza de la libertad humana, sobre la soberanía de Dios, siempre, históricamente, siempre ha habido debates y cuestiones sobre estas doctrinas teológicas y siempre han causado revuelo dentro de la misma iglesia. Entonces, por eso el autor del libro hace esta aclaración o esta nota. Y vemos que también las escrituras, veíamos que dentro de las preguntas importantes, las escrituras afirman que la caída no fue por culpa del Creador, o sea, no fue culpa de Dios, sino todas las obras de Dios son perfectas. Y eso lo veíamos en nuestro libro anterior sobre ¿cómo se llama? Sobre los atributos de Dios. También veíamos que Él no puede ser tentado por el pecado ni tienta a nadie. Y eso también lo veíamos en Santiago 1:13 y que la culpa de la caída está solamente sobre los hombros de Adán. También veíamos... okay. También veíamos que determinó Dios de antemano que la caída debería ocurrir. Veíamos esa pregunta y veíamos que la respuesta a esa pregunta era que sí, pero que deberíamos de tener mucho cuidado al entender lo que esto significaba y lo que no significaba. Entonces veíamos ahí qué era lo que significaba que Dios de antemano había decretado y dentro de esto la voluntad soberana de Dios. ¿Y qué es la voluntad soberana de Dios? Es la predisposición incuestionable e irrevocable de Dios de llevar a cabo sus planes y decretos en la historia y en la vida privada de cada uno de sus hijos. Básicamente la voluntad de Dios es que Él llevará a cabo todo lo que Él... La voluntad de Él se va a llevar, sí. No hay nadie que pueda interrumpir sus planes,
su propósito a cabalidad. Veíamos que también que Dios haya mandamiento, lo que las escrituras de Dios hicieron, lo hicieron voluntariamente. Bueno, Él no es el autor del pecado, veíamos, y Él no peca. Él no puede ser tentado por el pecado y Él no tiene entra la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué significa? Es la prerrogativa que Dios en su soberanía y conforme a su consejo concede al hombre para que éste actúe de acuerdo con el libre albedrío que le concedió. Sin embargo, esta prerrogativa resulta en responsabilidad moral. Todos seremos llamados a dar cuentas respecto a nuestra actitud frente a la voluntad permisiva de Dios. Dios no nos hizo como robot. Dios nos dio la libertad de poder decidir. Dios le dio libertad a las personas para que estuvieran el día de hoy en el servicio o en la dominical y ¿qué decidieron? No estar aquí. No somos robots programados que el Señor nos dijo ciertas cosas. Tenemos libertad. El Señor nos ha dado esa voluntad. Y aún así, en esa voluntad permisiva, o sea, el Señor, nosotros lamentablemente pecamos contra el Señor. Decidimos hacer lo que no está dentro de la voluntad del Señor, en el sentido de que, y ya me estoy haciendo bolas en algunas cuestiones, pecamos contra el Señor. Y el Señor en su voluntad permite que nosotros actuemos de cierta forma como no deberíamos de actuar. Vemos que esta distinción, la distinción entre la voluntad soberana está llena de peligros y tiende a generar mucha confusión. En lenguaje corriente, el término permisivo sugiere algún tipo de autorización positiva. Decir que Dios permite o autoriza en el sentido de que lo aprueba. Es fácil discernir que Dios nunca permite el pecado en el sentido de que lo autorice en sus criaturas. Lo que generalmente se quiere decir es que Dios simplemente deja que suceda. Es decir, no interviene de manera directa para evitar que ocurra. Aquí es donde acechan graves peligros y esto viene de R.C. Sproul. Algunas teologías lo interpretan como si Dios fuera impotente para hacer algo respecto al pecado humano. Este punto de vista presenta al hombre y no a Dios como soberano. Dios es reducido a un espectador animador, por lo que el ejercicio de Dios en la providencia es el de un padre indefenso que, habiendo hecho todo lo que puede, ahora debe sentarse y simplemente esperar lo mejor. Él permite lo que no puede evitar, permitir porque no tiene poder sobre. Es espantosa, no es simplemente una visión defectuosa del. Es ateísmo sin ambigüedades. Y esto es lo que opina R.C. Sproul sobre la voluntad permisiva de Dios. Y es lo que muchos piensan, o sea que básicamente el Señor, no, es que el Señor es un caballero y Él, y siempre sacan estos tipos de cosas, ¿no? Él no te obliga o Él no, o él te permite hacer ciertas cosas. No, o sea, el Señor es soberano y al final de cuentas los propósitos siempre se cumplen. Y un claro ejemplo sobre esto es Jonás. La permisividad de la voluntad de Dios nos dice que nosotros podemos desobedecer a Dios, pero Él nos hará cumplir sus propósitos conforme a su voluntad soberana. De una forma u otra terminaremos cumpliendo esa voluntad. El mejor ejemplo de esto quizás sea la vida de Jonás. Dios decretó que Jonás sería el profeta que llamaría al arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios y salió huyendo en la dirección opuesta a la que Dios había dispuesto. No obstante, Jonás terminó justo en la ciudad de Nínive haciendo exactamente lo que Dios había dispuesto que él hiciera.
Nada altera los planes de Dios. Cuando desobedecemos su voluntad, Dios, en vez de actuar como lo hizo con Jonás, podría dejarnos sufrir las consecuencias de nuestros pecados, como ocurrió con el pueblo de Israel. Pero eso no impide que lleve a cabo su plan al final del camino. Este aspecto de la voluntad de Dios, que permite que el hombre haga cosas que aún en contra de su deseo, es lo que algunos llaman la voluntad permisiva de Dios. No es una segunda o tercera voluntad porque Dios solo tiene una voluntad, sino que es solo otro aspecto de esa misma voluntad soberana y moral. Ahora bien, el permiso de Dios no es necesariamente la aprobación de Dios. Y una buena ilustración de ello es la historia que vemos también con José. Nadie podrá cuestionar a Dios por medio del cual se mide todo. Y eso lo dice Norman Heiser y lo explica de esta manera. Es reconocido que Dios es el último estándar para ello que es moralmente correcto. Él es el último dador de la ley moral, la última fuente de toda percepción moral y no puede ser menos que completamente perfecto. La última medida de la moralidad es por naturaleza moral. No puede ser menos que perfecto, de la misma medida que una yarda no puede ser menor que 3 pies. ¿Y a qué voy con esto? Nuestro estándar de moralidad, la perfección absoluta, es Dios. Y muchas veces pensamos que lo que hace Dios o que ciertas cosas nos parecen a veces exageradas o que, porque Dios permitió esto o porque Dios hizo aquello. Y a veces nos cuestionamos porque nosotros tenemos una vara para medir muy, pues lamentablemente muy torcida. Y pensamos que lo que es, como dicen, no, a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. El panorama completo. Recuerdo una vez en una plática, en una charla con un primo y decía que, hablando sobre la oración, y decía que si la oración cambia la disposición de Dios. Y en esa charla, no sé por qué, entró el hermano Nahún y era por WhatsApp. Y de hecho, aquel primo mencionó la oración de Moisés. Cuando Moisés oró para intervenir por los hebreos, cuando hicieron esto del becerro. Y decía, no, ves que aquí Moisés con su oración cambió a lo que Dios iba a hacer, porque Dios había dicho que los iba a eliminar. Y el hermano nos comentó, dijo, pues, al final de cuentas hizo la voluntad del Señor. O sea, aunque Moisés intervino y en ese instante el Señor no los mató, al final de cuentas, unas hojas más adelante, el Señor los eliminó. O sea, dice que hizo una matanza en esta cuestión y creo que 14,000, ¿no? Algo así. Entonces, a final de cuentas, la voluntad del Señor, sí o sí, se va a cumplir. Y así como en Edén, vemos que el Señor dijo que la simiente iba a pisar aquella cabeza de la serpiente. Desde Génesis, todo este tiempo, hasta Jesucristo, se cumplió sí o sí. Independientemente de que el pueblo de Israel se haya rebelado tantas veces, el Señor cumplió sus propósitos. Entonces, vemos, y esto fue porque hablábamos sobre la voluntad del Señor y la voluntad permisiva. Hablábamos de que en este caso Adán pecó y la serpiente de cierta forma actuó, y hablábamos de por qué Dios no actuó en esa cuestión.
no es que fuera impotente, sino que el Señor permite que sucedan las cosas conforme a sus planes. Entonces, a final de cuentas, contra el Señor va a cumplir su voluntad. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad y al final el llamado de cuentas que nos va a hacer el Señor, al final de la historia. No sé si alguien quiera comentar algo. Estaba escuchando la vez pasada acerca de lo que está más o menos el libre albedrío. Uh-huh. Bueno, dice que Dios dejó que, por ejemplo, si nosotros pero si no lo queremos hacer tampoco, porque bueno, lo que refiere es que Dios nos manda a que hagamos su voluntad. Pero el que quiere, ¿entiendes? No sé si me está entendiendo esta. Sí, Sí, esa es una decisión de pecamos porque queremos pecar o pecamos porque somos pecadores. ¿Cuál sería la cuestión de esas dos? ¿Mande? porque a veces cometemos que no debemos que Ok, es que muchas de las veces confundimos el libre albedrío con las cuestiones en la salvación. Lamentablemente nuestro libre albedrío, como en Génesis, a través de la caída, cuando dice que la Escritura en Génesis 3, que murimos espiritualmente, de ahí en adelante, todo el ser humano, y es lo que vamos a ver medianamente en la lección, todo ser humano nace en pecado. De ahí significa que todos nosotros básicamente estamos esclavizados al pecado. Lo único que nosotros podemos hacer es pecar. Y eso lo dice la Escritura y es se me fue la palabra de esa cuestión. Al menos como lo veo yo, eso es tan visible porque todos morimos. ¿Qué dice que la paga del pecado es qué? Muerte. Entonces, eso significa que todos nosotros hemos pecado porque al final de cuentas vamos a morir. Dígame, hermano. El tema del libre albedrío es un tema bastante complicado porque la Biblia Uh-huh. no es porque nosotros lo complicamos. Libre voluntad de decidir, en nuestro caso, ya no es libre, aunque tenemos libre albedrío. Porque la Biblia nos enseña que nuestra naturaleza está dominada por el mal, por el pecado propio nuestro, nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, y por el dominio de Satanás en nuestra vida. Si alguna vez el hombre tuvo un libre albedrío en el huerto del Edén, cuando no estaba contaminado por el pecado y estaba, por así decirlo, en estado de inocencia, y allí el hombre podía, si queremos decirlo como libre albedrío, no es cierto modo decidir. Hoy día nosotros tomamos decisiones y esas decisiones lastimosamente están condicionadas por nuestra naturaleza. O sea, eso no lo podemos cambiar. Nuestra naturaleza está inclinada siempre a hacer el mal. De hecho, el Señor dijo en Génesis capítulo 6 que Él estaba determinado a destruir al hombre porque los pensamientos del corazón o las intenciones del corazón del hombre eran de continuo inclinados a hacer el mal. Entonces, en realidad nosotros no tenemos la inclinación a hacer el bien. Nuestra inclinación, según la Biblia, es hacer siempre lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿tenemos nosotros la capacidad de hacer el bien? Lastimosamente no la tenemos, porque toda nuestra naturaleza nos inclina a hacer el mal. Cuando alguno hace el bien, debemos de entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en mi opinión, en base a lo que he visto en las Escrituras, actualmente sí tenemos la libertad de elegir, pero esa libertad de elegir está condicionada por nuestra naturaleza caída y por tanto solamente podemos elegir el mal. Y eso está sustentado en todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia. Así es. De hecho, no sé, y espero y me corrija el hermano Nahum, pero yo no lo he escuchado, pero al menos a mí me ayuda, o de cierta forma, o sea, es como un prisionero.
El prisionero dentro de la cárcel puede decidir, puede tomar decisiones, pero lo hace en torno a esa prisión donde él está. Entonces, dice nuestro hermano, o sea, lastimosamente nosotros tomamos decisiones, pero a nuestro, ¿cómo se podría decir? A nuestra naturaleza pecaminosa. Decía R.C. Sproul, nosotros seguimos tomando malas decisiones en ese sentido, o sea, pecaminosas. Nunca, de hecho, y la misma escritura nos dice que no hay ningún bueno, no hay ningún justo, no hay nada quien haga lo bueno. Y medianamente, como lo he dicho, siempre intentamos hacer cosas buenas, pero por lo general cuando lo hacemos es para tratar de silenciar nuestra conciencia, o sea, aunque digamos, no, es que lo hice para Dios, pero a final de cuentas, muy adentro de nosotros sabemos que es para tratar de sentirnos medianamente buenos. Ahora, es que estoy tratando de abrir otro archivo que voy a necesitar sobre este, y aquí no me lo permite. Entonces, lamentablemente, por eso la escritura nos dice que nosotros, el Señor fue quien tomó la iniciativa, y es la escritura misma nos dice que el Señor es el que cambia esa disposición. La misma escritura nos dice que el Señor cambió ese corazón de piedra que no podía responder a Él, y nos dio un corazón de carne, el cual puede responder al Señor. Por eso nosotros damos gracias al Señor enteramente, porque Él, en su debido tiempo, Él pues nos dio esa disposición para poder verle a Él hermoso. Él nos ha dado las herramientas. De hecho, ahora nosotros tenemos esa herramienta, tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda aún en esta carne que todavía tiene rastros de pecado, pues todavía nosotros batallamos. Cuanto más aún cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pues ¿cómo andábamos? Y como les digo, o sea, muchos de nosotros no venimos de una iglesia, de un núcleo familiar cristiano. Y aún, aunque muchos vengan de un entorno cristiano, pues hay unos que sí se descarriaron dentro de su entorno. O sea, hicieron cosas que cualquier otra persona que no está en un ambiente cristiano, pues lo hicieron. Y yo, como les digo, o sea, en mi caso es muy fácil, bueno, podría decir así, o sea, yo lo puedo atestiguar en ese aspecto porque yo veo mi vida anterior. Sí, era una vil basura mi vida. Y como les digo, o sea, lastimosamente yo me deleitaba en el pecado y me creía bueno porque yo me comparaba con con alguien más malo. O sea, yo me comparaba con, no sé, con el drogadicto de la esquina y pues, yo no, o sea, yo no me drogo, yo no ando robando. Sí, voy y me emborracho cada fin de semana y hago allá musarañas y todo, pero pues no soy tan malo. Y nos comparamos con aquellas personas, pero cuando nos comparamos en una relación vertical con el Señor, no hay, o sea, estamos hundidos completamente. Entonces, lastimosamente, el ser humano está sumido en el pecado. Por eso muchas de las veces le echamos la culpa a Dios. No, es que Dios. Es que a través de la maldición, a través del pecado de la humanidad, todo está corrompido. Y es lo que anhelamos, que el Señor vuelva y restablezca todo a como era al principio. Entonces, por eso les digo que es un tema bastante complejo y de hecho necesitaríamos tiempo para poder hablar sobre estos temas. Pero espero que cada uno de ustedes tome ese tiempo y esa iniciativa de poder indagar. Y de igual forma, si necesitan libros, si necesitan alguna otra ayuda con respecto a estos temas, o sea, pueden ir con el hermano Nahum, pueden ir con el pastor, con su servidor y de cierta forma
ayudarles con algunos elementos que les puedan ser de utilidad para que ustedes pues profundicen en estas doctrinas. Bueno, sabes que estoy pensando, hace unas semanas atrás una persona me decía, o sea, se acomodó al tema, ¿verdad? Y gracias a Dios que me está dando estos temas para poder responderle a esa persona, porque te soy sincera, no supe contestar, lo único fue que, bueno, la pregunta era de por qué si Dios crea y hace todo perfecto, porque creó a Adán y a Eva con la naturaleza pecadora. Entonces yo dije, mi respuesta fue que no podemos entender la mente del Señor, ¿verdad? Que nuestra mente es tan finita que no podemos comprender lo que Él hace. Pero realmente siento que mi respuesta fue muy limitada o muy simple para que pudiera entender el por qué el Señor pudo haber creado a Eva o a Adán con naturaleza pecadora si Él crea todo perfecto. De hecho, y perdón que le interrumpa, pero en el mismo libro, en la lección atrás, nos dice que el Señor los creó perfectos. Y de hecho que ellos no tuvieron esa naturaleza pecaminosa. O sea, como dice nuestro hermano, Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia. O sea, en ellos, y de hecho la lección lo dice, ellos no tenían pecado. Ellos verdaderamente eran libres de tomar esa decisión. A raíz de que tomaron esa mala decisión, el pecado entró y entonces dice que de ahí todos los que descendemos de Adán pecado contra el Señor. Básicamente, pecar contra el Señor es no hacer la voluntad del Señor. Y más alejados del Señor lo más posible. Y hasta muchos de nosotros cuando nos hablaban del Señor, o sea, hasta nos molestábamos. O sea, entonces, Adán y Eva, ellos estaban en un estado de inocencia en el cual ellos verdaderamente podían elegir hacer el bien o hacer el mal. Y de hecho ellos, como dice la lección, ellos fueron, y la escritura, ellos fueron nuestros mejores representantes. Él fue lo mejor de lo mejor que pudo haber existido para representarnos. Entonces, como decía yo la vez pasada, o sea, si yo me cuestionaba, o sea, ¿por qué él me representa? O sea, ¿por qué no pudo haber sido yo? Pero lo más seguro es que si Luis hubiera estado en el huerto, o sea, posiblemente en cuanto... ¿Y por qué me hiciste de este color? No, porque yo quería ser más alto, más, o sea, ¿sí me explico? O sea... Creo que para nosotros es bien fácil entender, o sea, eso que lo que habla el libro es bien fácil de entenderlo, pero para una persona que no es creyente, o sea, es lo que mi pregunta, ¿cómo podrías hacerle creer que el Señor no creó eso, sabes? Para nosotros es muy fácil entenderlo. Exactamente, o sea, de hecho ayer tenía una plática con un hermano y es lo mismo, o sea, muchas de las veces queremos nosotros ayudarle al Señor y debemos de aprender a descansar en lo que el Señor ha dicho, o sea, la Escritura dice que el Señor todo lo hizo bueno, las cosas que como dices tú, posiblemente la persona va a renegar, pero aunque le des 1000 argumentos, aunque le muestres con peritas y manzanas, a final de cuentas, si la persona está endurecida, no hay método, solamente es el Señor. Y a final de cuentas, aunque tú le des lo que dice la Escritura, el Señor va a hacer germinar esta semilla. ¿Sí me explico? Entonces, nuestro encargo, nuestra tarea, por así decir, es hablar lo que dice la Escritura. Al final de cuentas, el Señor es la voluntad de Él y Él va a hacer germinar esa semilla en aquellas personas. O sea, y hablando yo con aquella persona, o sea, él me decía, no, es que yo estaba comentando que a mí me molesta mucho a veces estas predicaciones de predicadores que son muy jocosos, o sea, que están predicando y como 20 chistes y al último pierden la seriedad de lo que están hablando.
Y me decía, no, es que hay diferentes tipos de personas y a lo mejor te gusta así. Es que no es eso, es que es la palabra del Señor. O sea, ¿cómo voy a utilizar el tiempo que hay aquí para hablar otras cosas que no? La palabra del Señor es suficiente, y si aquella persona está aburrida o está... Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nuestra tarea es una sola, y es hablar la Escritura. Entonces, estas verdades bíblicas acerca de la caída, y retomamos ahora sí tiempo sobre estas verdades, y vemos que, y se volvió a trabar esta cosa, se me da que ya necesito otra. Afirman tres verdades muy importantes acerca de la caída de Adán y sus devastadores efectos sobre sobre toda la raza humana. Y vemos que fuera de estas verdades es imposible explicar la corrupción moral de la humanidad y la presencia universal de la maldad en un mundo que fue creado bueno. Y es lo que nos hablaba nuestra hermana. Es tremendamente difícil explicarle para una persona, o sea, por qué la maldad. Y casi siempre el argumento que sale es, entonces, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿O por qué hay gente muriéndose de hambre en África? Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y es complicado hacerle entender a la gente estas mismas cuestiones. Entonces, mencionamos a continuación estas verdades fundamentales. Dios hizo a Adán para ser el representante o cabeza de toda la raza humana, y como cabeza Adán de toda la humanidad, y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos. El 2. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. Las palabras imputar e imputación vienen del verbo latín imputare, que significa considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta. Y veíamos que también en la predicación antepasada hablábamos sobre esa palabra griega, agizomai, creo, que nos dice que es eso mismo, o sea, es cargar a cuenta de alguien. Entonces, con respecto a esta caída, significa que Dios atribuye o carga el pecado de Adán a la cuenta de todo hombre. Todos los hombres desde son considerados y tratados como pecadores por causa del pecado de Adán, y todos los hombres llevan la culpa y la paga del pecado de Adán. Dios entregó a todos los hombres. La paga del pecado de Adán no solo fue la muerte, sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta, debido a que todos los hombres también llevan la paga, muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nacen completamente inclinados a la maldad y a la enemistad con Dios. Todos, sin excepción. Si medianamente hubiera alguien que por sus propios medios pudiera salvarse, o por sus obras, tan simplemente una sola persona, no hubiera habido la necesidad de que Cristo viniera. Sin embargo, todos, lamentablemente todos pecamos, todos nacemos con esta corrupción. No hay ninguno de nosotros que pueda hacer lo bueno, no hay nadie que pueda hacer el estándar. El único que vivió esa vida perfecta y ese mismo estándar que el Señor pide fue Cristo Jesús. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces vemos que es un hecho innegable. ¿Usted no tiene el libro, mi hermano? ¿No? Sí, tengo, pero Oh, ¿se le olvidó? sí. Ok. Pues cuando lo vea me acuerdo. Y de tiro a mí se me olvidó imprimir. Y es que vengo porque necesito ahorita un extracto. Entonces, vemos que es un hecho innegable, y vemos que también la caída de la humanidad, la caída de Adán siempre estará envuelta de misterio.
Y es una de las doctrinas más asombrosas y esenciales del cristianismo, y está claro, creyendo la única explicación adecuada para la corrupción moral universal de la humanidad. Al mismo tiempo, aunque afirma contra las frecuentes acusaciones que estas cosas son injustas. Impute el pecado y la culpa de Adán a toda la humanidad. Los siguientes puntos son dignos de consideración. Entonces vamos a ver el punto número 1. Y el punto número 1 nos dice que la verdad de una doctrina no se puede determinar por nuestra habilidad de comprender o reconciliarla con nuestro entendimiento, ni es nuestra inhabilidad para hacer estas cosas un argumento para rechazarlas. Si ese fuera el caso, no existiría la doctrina cristiana, porque no hay verdad revelada que no contenga cierto elemento de misterio. En Deuteronomio 29:29 las Escrituras declaran que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una gran promesa de la Escritura es que la verdad que creemos y todavía no entendemos completamente nos será dada a conocer un día. Y la sombra de incertidumbre y duda que todavía permanece desaparecerá a la luz de la revelación completa de Dios. El apóstol Pablo describe: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A lo largo mostrado de tal manera su perfecta justicia en su relación con el hombre, que toda acción de lo contrario se responde con una represión severa. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Job 33:12. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9:20. Si Dios ha hecho a Adán para ser la cabeza de la raza humana y ha imputado su pecado a la humanidad entera, debe ser justo. Dios tiene el derecho divino de proponer y obrar según su buena voluntad. Y esa es lo que les he comentado. Muchas de las veces nosotros tenemos este mismo argumento y decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el Señor me toma a mí como si yo hubiera cometido ese mismo pecado que Adán? Y como les digo, o sea, tratamos de justificarnos, o tratamos de hecho básicamente le estamos diciendo a Dios mentiroso. O sea, porque no hay otra. O sea, si el Señor dice que Adán fue nuestro mejor representante, es porque Luis lo hubiera hecho peor. O a final de cuentas lo hubiera hecho. Porque si Luis hubiera sido mejor que Adán, estoy seguro que el Señor me hubiera tomado a mí como Adán. Pero no. O sea, Adán fue nuestro mejor representante. Y eso es la Escritura y lo que Dios mismo dice. Que Dios permita que un hombre fuera probado a nombre de todos los demás hombres fue una gran demostración de gracia. Adán fue el hombre más apto y capaz de toda la raza humana. Él vivió en lugar limpio del pecado y la corrupción que hoy prevalece. Dios eligió el más grande y noble de entre nosotros para ponerse en nuestro lugar. Toda la evidencia de la Escritura, la historia humana y el testigo interno de la conciencia apuntan a la certeza de que cualquier otro de la raza de Adán no hubiera hecho algo mejor a lo que Adán mismo hizo. Toda persona de la raza de Adán, tanto pronto como puede, participa voluntariamente en la rebelión de Adán contra Dios y demuestra que Dios lo condena justamente. Y si está mal o es injusto que Dios condene a toda la raza humana a través de la caída de un hombre, Adán, entonces es igual de malo que Dios salve a su pueblo a través de la obediencia de un hombre, Jesucristo. Si Dios no puede imputar con justicia el pecado de Adán a la humanidad, entonces no puede imputar la justicia, el pecado del hombre a Cristo, o la justicia de Cristo al hombre.
Y eso es lo que muchos de nosotros no vemos. O sea, como no decimos, qué injusto que mi pecado ahora lo cargue Cristo. Yo no veo a nadie quejándose porque Cristo nos representó en la cruz a cada uno de nosotros. Y al contrario, muchas de las veces, como les he comentado, o sea, lastimosamente muchas de las veces no tomamos en cuenta el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Tanto así que dice la Escritura que Él no consideró su estado de gloria en el que estaba, no consideró ser Dios, sino que se despojó de eso y vino a esta tierra a vivir una vida que básicamente, no me imagino al Dios Todopoderoso, viviendo una vida, respirando el polvo, en la inmundicia, en todo lo que Él vivió, siendo que Él tenía, como dice la Escritura, ángeles que le servían, estaba en todo su esplendor y sin embargo Él se despojó de todo eso, no consideró eso, sino que se hizo carne y vivió una vida por nosotros. ¿Algún comentario? Verdades bíblicas, antes de entrar al otro punto, verdades bíblicas acerca de la caída. Y es que esperaba sacar un documento que no encuentro por ninguno de los lados. Esto de cambiar computadoras no es muy bueno. Tengo aquí un extracto sobre esto y dice, es un extracto de R.C. Sproul y nos dice, un momento puede que, habla sobre esto mismo pasaje sobre la caída y dice, puede que Adán nos haya representado, pero no lo elegimos nosotros. ¿Qué habría pasado si los padres de la República estadounidense hubieran exigido que el rey George los representara y el rey hubiera respondido, por supuesto que pueden tener un representante, mi hermano los representará? Una respuesta así habría desatado aún más el debate en el pueblo de Boston. Queremos el derecho a elegir a nuestros propios representantes. Queremos poder emitir nuestro propio voto, no que alguien más lo haga por nosotros. La palabra voto viene del latín votum, que significa deseo o elección. Cuando emitimos nuestro voto, expresamos nuestros deseos, exponemos nuestra voluntad. Supongamos que hubiéramos tenido la libertad total de votar por nuestro representante en el Edén. ¿Eso nos habría satisfecho? ¿Y por qué queremos el derecho de votar por nuestro representante? Porque nos oponemos si el rey o cualquier otro soberano quiere nombrar a nuestros representantes para nosotros. La respuesta es obvia. Queremos estar seguros de que nuestra voluntad se está cumpliendo. Si el rey nombra a mi representante, entonces tendré poca confianza en que mis deseos se cumplan. Temería que el representante designado estaría más ansioso por cumplir los deseos del rey que los míos. No me sentiría representado de manera justa. Pero aunque tengamos derecho a elegir a nuestros propios representantes, no tenemos garantías de nuestros deseos se cumplan. ¿Quién de nosotros no se ha sentido atraído por políticos que prometen una cosa durante la campaña electoral y hacen otra después de ser elegidos? Una vez más, la razón por la que queremos elegir a nuestros propios representantes es para estar seguros de que nos representen adecuadamente. En ningún otro momento de la historia de la humanidad hemos sido representados con más exactitud que en el jardín del Edén. Es cierto que no elegimos allí a nuestro representante, sino que lo eligieron por nosotros. Sin embargo, quien lo eligió no fue el rey George, sino Dios Todopoderoso. Cuando Dios elige a nuestro representante, lo hace de manera perfecta. Su elección es una elección
Cuando yo elijo a mis propios representantes, lo hago de manera falible. A veces selecciono a la persona equivocada y, por lo tanto, soy representado de manera incorrecta. Adán me representó de manera infalible, no porque fuera infalible, sino porque Dios es infalible. Dada la infabilidad de Dios, nunca puedo argumentar que Adán fue una mala elección para representarme. La suposición que muchos de nosotros hacemos cuando luchamos con la caída es que si hubiésemos estado allí, habríamos tomado una decisión diferente. No habríamos tomado una decisión que hundiría al mundo en la ruina. Tal suposición simplemente no es posible dado al carácter de Dios. Dios no comete errores. Su elección de mi representante es mayor que la mía. Incluso si admitimos que en efecto fuimos perfectamente representados por Adán, todavía debemos preguntarnos si es justo que se nos represente con tantos riesgos. Solo puedo responder que le agradó al Señor hacerlo. Sabemos que el mundo cayó por medio de Adán, sabemos que en cierto sentido Adán nos representó y sabemos que no lo elegimos para que fuese nuestro representante. Sabemos que la elección de Adán por parte de Dios fue una elección infalible, pero ¿fue justo todo el proceso? En definitiva, solo puedo responder a esta pregunta planteando otra pregunta, la que formuló el apóstol Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? La respuesta apostólica a esta pregunta retórica es tan clara como enfática. Dios no lo quiera. Si sabemos algo acerca del carácter de Dios, entonces sabemos que Él no es un tirano y que nunca es injusto. Satisficio la propia justicia de Dios. Eso debería ser suficiente para satisfacernos. Sin embargo, seguimos peleando, seguimos con el Todopoderoso y seguimos argumentando que de alguna manera Dios nos hizo daño y que sufrimos como víctimas. Tales sentimientos solo confirman el grado radical de nuestra caída. Cuando pensamos así, estamos pensando como los hijos de Adán. Tales pensamientos blasfemos solo subrayan en rojo cuán fielmente fuimos representados por Adán. Estoy convencido de que la concentración federal de la caída es sustancialmente correcta. De las tres que hemos examinado, la única que hace justicia a la enseñanza bíblica sobre la caída del hombre me satisface que Dios no sea un tirano arbitrario. Sé que soy una criatura caída, es decir, sé que soy una criatura y sé que he caído. También sé que no es culpa de Dios que yo sea un pecador. Lo que Dios ha hecho por mí es redimirme de mi pecado, no me ha redimido de su pecado. Aunque la mayoría de los calvinistas sostienen la visión representativa federal de la caída, debemos recordar que la cuestión de nuestra relación con la caída de Adán es un problema exclusivo. Todos los cristianos deben lidiar con él. Entonces, vemos aquí básicamente lo que nos habla R.C. Sproul de esto mismo. O sea, muchas de las pero cuando el Señor dice que Adán fue nuestro mejor representante, es porque Adán fue nuestro mejor representante. No había otra persona mejor como Adán para que nos representara a cada uno de nosotros. Y como les digo, o sea, muchas de las veces es una lucha interna por querer querernos sentir bien o pensar que somos buenas personas. Entonces, entendiendo eso, vemos que tenemos este otro punto de las verdades bíblicas acerca de la caída. Y vemos que la declaración, todos los hombres nacen en pecado, significa que Dios ha imputado el pecado y la culpa de Adán a cada uno de sus. Importante notar que esta no es una especulación teológica o construcción filosófica, más bien es la enseñanza clara de las Escrituras y válida. El discurso más importante en toda la Escritura con respecto a la caída de Adán y la imputación de su pecado a toda la raza humana. No será útil pasar un tiempo
a Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. Y Romanos 5, 12, 19 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por los muchos serán constituidos justos. Entonces, vemos que en este versículo, veremos en 5:12, y nos dice que por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Las escrituras afirman que Dios creó todas las cosas buenas, Génesis 1:31, y la explicación bíblica para la presencia del pecado en el mundo bueno de Dios es que entró o la invadió por o por medio de la desobediencia de un hombre, Adán. Entonces, solamente quiero resaltar o que nos quede que nuestro mejor representante fue Adán. No pudo haber sido Luis, no pudo haber sido el hermano Nahum, no pudo haber sido el pastor Daniel. Nuestro mejor representante en el Edén fue Adán. Y si Dios dice que Él fue nuestro mejor representante, es porque así es. Si de alguna manera oso cuestionar al Señor, es porque lamentablemente hay algo en mí, o porque no he comprendido. Y es normal, porque todos nosotros nos hemos hecho, al menos yo me hice esa pregunta. ¿Cómo que por toda la humanidad? Porque el Señor lo dijo, Él fue nuestro mejor representante. Si Luis hubiera sido un buen representante, Luis hubiera estado en el lugar de Adán, pero no fue así. Adán fue nuestro mejor representante y lo más seguro, bueno, no lo más seguro, 100% cualquiera de nosotros que hubiera estado en el lugar de Adán hubiera cometido el mismo pecado de desobedecer al Señor. Entonces, solamente quiero finalizar con eso. El Señor es fiel, el Señor es veraz, el Señor, en Él no hay maldad, en Él solamente hay justicia. Y todo lo que el Señor hace es bueno y en gran manera. Entonces, pues pasamos ya a lo que corresponde con el servicio. Dios les bendiga, hermanos.